lesiones elementales encuentras en esta parte? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho? Sí. Pues que presenta coloración pues negra, como si estuviera necrosándose el tejido. Se pueden apreciar que se ven como 3 lesiones, la del ojo, el labio inferior, la mejilla. La de la mejilla presenta mayor tamaño a comparación que la del ojo y pues tiene forma, la del ojo de maneras ovalada, circular. La de la mejilla tiene forma irregular y creo que ya. Bueno, sí, más o menos describiste lo que viste. Aquí lo que predomina son costras hemáticas o incluso escaras o áreas de necrosis y un eritema violáceo o áreas purpúricas, manchas purpúricas que rodean la lesión, sobre todo la de la mejilla derecha. Probablemente esta ya sé que sea una zona equimótica. No se aprecia bien, pero podemos decir si es, bueno, decir purpúrica o equimótica, de ambas son correctos. Nada más que purpúrico, pues es un término más genérico que implica petequias o equimosis. Y bueno, pues los bordes son como cortados a pico y pues son áreas muy profundas de ulceración y esas son secundarias a la necrosis que ocurre en ese padecimiento. ¿Puedes pasar las demás fotos? Bueno, dígame todavía. Bueno, y ahí aprecian mejor la lesión, que parece como si fuera una mordedura de un animal. Entonces, vean, los bordes son irregulares y en esta área central se ve una zona necrótica y aquí en la parte inferior se ven natas de fibrina amarillenta y pues todo esto es una área equimótica. Posteriormente se va a necrosar muy seguramente. Bueno, en el contexto de la paciente es una mujer de 70 años, diabética e insuficiente renal en etapa terminal, o bueno, vendría siendo con enfermedad renal crónica en estadio 5. Y bueno, esta paciente finalmente falleció y a pesar de que se le dio antibiótico de amplio espectro, con cobertura para pseudomonas, debido a que la paciente está muy inmunocomprometida, pues no hubo respuesta por parte de su sistema inmune y terminó falleciendo. Pues vamos a empezar con la clase, habilitando la función de compartir pantalla, por favor. Creo que ya está, doctor. Me dice si se puede. El primer tema que vamos a ver es el impétigo, debido a que es la infección bacteriana más frecuente que encontramos en dermatología. También se le conoce como impétigo vulgar y este puede ser ampollar o costroso.
Y como debido a sus características, también se le ha denominado impétigo contagioso. Es una dermatosis aguda, autoinobulable por su carácter contagioso, que es más frecuente en la niñez y se caracteriza por vesículas y ampollas que pueden progresar a pústulas y al resolverse van a dejar costras melicéricas. Y aquí en esta diapositiva también agregamos que puede clasificarse en una forma ampollar que es producida principalmente por Staphylococcus aureus y la forma costrosa que es producida por Streptococo. Es la enfermedad más frecuente. Diga. Tengo una duda, las ampollas melicéricas, ¿esas a qué se referían? Es que estuve buscando y no encontré así bien qué eran. Bueno, las vesículas y las ampollas, o bueno, también las pústulas, al romperse, van a dejar una secreción espesa, como cuando se derrite la miel. Entonces, la palabra viene de miel y cera de abeja. Por eso es que melicérico se escribe con C y no con S, porque lo que es más fácil pensar, o la lógica nos dice, que debería escribirse con S, de miel y suero, pero no es por suero, aunque sí provenga de suero o de contenido purulento, pero es por el aspecto espeso de la cera, de la miel y de la cera, por eso es melicérica. No sé si eso claro que diga. Es que yo tenía dudas así de que, o sea, sí entendía más o menos que era por lo de la miel, pero, o sea, quería saber más o menos cómo se veían, cómo se podían diferenciar, porque no entendí muy bien el concepto. Bueno, con las imágenes espero que se aclare tu duda, pero recordemos que las costras son exudados que se secan y las costras hemáticas provienen de la sangre, obviamente, y las costras melicéricas, o sea, que se ven como si la miel se hubiera espesado o como cera de consistencia cerosa, se ven amarillentas y es cuando se seca pus o suero espeso. Conforme avancemos las diapositivas, si sigues teniendo duda, me vuelves a recordar. No, sí, doctor, gracias. Y en esta dermatosis, que es la infección más común, no va a haber predilección de sexo y al ser algo contagioso, predomina en clases sociales bajas, debido a que la higiene suele ser más deficiente en este tipo de población y predomina en climas tropicales, en verano y en pacientes con cierto inmunocompromiso, como los desnutridos. Sobre todo en la forma secundaria, ya que existe el impétigo secundario, aquí va a haber influencia por traumatismos que pueden ser muy evidentes, o microtraumatismos como erosiones en la piel, pero también puede ser desencadenado por picaduras de insecto y dermatosis pruriginosas preexistentes, lo cual al rascarnos pues, va a haber una alteración en la barrera cutánea y penetración del Staphylococcus aureus o el estreptococo. Y otras infecciones biógenas también pueden ser foco de entrada para el impétigo. Y lo mencioné previamente, también la mala higiene personal es un factor de riesgo. De etiopatogenia, principalmente es el Staphylococcus aureus o dorado. O sea, es estafilococo dorado precisamente porque tiene la capacidad de hacer que el suero se haga de color amarillento y producir las famosas costras melicéricas. Pero también puede ser producida por Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. Son sinónimos. Y en México el agente etiológico es más frecuente el estafilococo hasta en un 60%.
pero también puede haber una coexistencia de ambas bacterias, aunque lo habitual es que el estafilococo inhiba el crecimiento o la proliferación del estreptococo. Y existe la clasificación de acuerdo a 3 formas, de acuerdo a la causa, ya sea el estafilocócico o estreptocócico. De acuerdo a la morfología o forma, está como ampollar o costroso. Y de acuerdo al mecanismo de producción, puede ser primario, o sea, cuando aparece de forma, se pudiera decir, espontánea, sin ninguna dermatosis preexistente, previa alrededor de los orificios naturales, ese es el impétigo primario. Y el secundario, cuando hay otras dermatosis que debido a que son pruriginosas y nos rascamos, o que se produce erosiones, grietas o fisuras en la piel, favorecen la entrada de los agentes bacterianos. Y bueno, ahí está. El primario es el que se presenta en los orificios, alrededor de los orificios naturales, y el secundario sobre dermatosis previas. Y en su topografía, bueno, los orificios naturales que todos tenemos son la boca, los ojos, la nariz, genitales, y en lactantes pues también el ombligo. Y de hecho en lactantes va a predominar, bueno, lactantes nos referimos a niños menores de 1 año, pero bueno, hay quienes hasta los 2. Sin embargo, la mayoría de los bebés hasta el año de edad se consideran lactantes. Y en estos, debido a las características que todavía no se saben limpiar, se les acumula ya sea orina o excremento, y eso favorece también la maceración, la penetración de las bacterias. Vamos a empezar con vesículas o ampollas con líquido claro que posteriormente se va a ir haciendo de contenido más espeso y color amarillento, y al secarse va a dejar las características costras melicéricas. Y teóricamente esta dermatosis debía tener una curación espontánea en 2 a 3 semanas, pero durante estas 2 a 3 semanas el paciente puede diseminarse la infección debido a que son autoinoculables y quizás las primeras van desapareciendo, pero se van formando otras. Entonces, lo recomendable es siempre tratar esta dermatosis, no dejarla al capricho del azar o hasta que el sistema inmune la contrarreste. Y bueno, aquí tenemos una imagen del lado derecho donde apreciamos erosiones con abundantes costras melicéricas y con una costra hemática también aquí en la mejilla, pero la mayoría son costras melicéricas. Y sobre todo, si se tratara de la forma ampollar o de una combinación de ambas, va a haber lesiones circulares con una descamación periférica que nos habla de que hubo ampollas o vesículas, y estas también van dejando esas costras melicéricas y ocasionalmente hemáticas. Y la forma de impétigo secundario, que también se conoce como impetiginización, se presenta en aquellas dermatosis que son muy pruriginosas, como la dermatitis atópica o la dermatitis por contacto. De hecho, acabo de tener una paciente que supuestamente tenía lupus, pero tuvo una erupción generalizada de ronchas o de placas urticariformes, y había costras melicéricas, sobre todo
en la piel cabelluda, en la espalda y en los oídos o en cavidades. Entonces, mi diagnóstico fue una dermatitis atópica impetiginizada, o sea, un impétigo secundario. La tratamos con antibiótico y su dermatosis se resolvió al 90%. ¿Por qué al 90%? Pues debido a que su padecimiento de base es dermatitis atópica. Entonces, el lupus que estaban tratando durante 5 años resultó que era una dermatitis atópica. Bueno, aquí vemos lesiones muy extensas que son de dermatitis atópica, pero que debido al rascado, el Staphylococcus aureus proliferó y produjo todas estas costras mericéricas sobre la dermatosis previa. Y la otra variante del impétigo primario está la forma ampollar, que también se dice que es el verdadero impétigo estafilocócico, debido a que el impétigo por estreptococo suele ser el costoso y se va a presentar con vesículas o ampollas, además de pústulas que pueden afectar cualquier parte de la superficie cutánea, y aquí no necesariamente alrededor de los orificios naturales. Y estas lesiones se diseminan igual por autoinoculación. Si se presentan las primeras 2 semanas de vida, se le conoce como pénfigo neonatal. Y este va a afectar las palmas y las plantas. Y este otro, o sea, vienen aquí las diferencias. En la variante ampollar por estafilococo se pueden afectar las palmas y plantas. Y en la estreptocócica, o que también se le conoce como impétigo contagioso de Tilbury Fox o sifiliforme, cuando se presenta en los neonatos, va a haber muchas costras melicéricas en diferentes partes, pero aquí se van a respetar las palmas y plantas de los pies. Y precisamente por eso se le llama sifiliforme. Y esa es la forma de distinguirlo de la sífilis, que en la sífilis neonatal se va a presentar de la misma forma, pero se afectan las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y aquí, en este impétigo, por estreptococo, no se afecta. Las infecciones por estafilococo también pueden afectar las áreas pilosas, como la piel cabelluda y la barba, en donde hace lesiones granulares que van a aglutinar los cabellos y también se acompañan de prurito intenso. Y existe una variante rara que se conoce como impétigo seco o geográfico de Saburov, en la cual se va a presentar con ampollas con poco líquido que se secan rápidamente, dejando círculos escamosos completos o incompletos. Se considera como una etapa de transición con la pityriasis salva. Y bueno, aquí realmente sería un término incorrecto llamarle impético de las mucosas. Más bien sería una infección estafilocócica de las mucosas, como la cavidad oral. Habitualmente, la amigdalitis es producida por estreptococo, pero también pudiera presentarse por estafilococo. Entonces, decirle impético de las mucosas es algo incorrecto. Aquí se va a nombrar de acuerdo a las estructuras dañadas, ya sea la faringe y las amígdalas. Entonces sería una faringitis, una laringitis o una faringoamigdalitis. Pero cuando se afecta en los ojos, puede acompañarse de queratitis flictendular. O sea, los estafilococos también pueden afectar la conjuntiva y la córnea ocular. Además que, bueno, cuando se presentan alrededor de la cavidad oral, también pueden afectarse las comisuras. A eso se le conoce como boqueras o queilitis angular.
pero la característica más sobresaliente son las costras meriséricas. Y digo característica sobresaliente porque no es patognomónica del impétigo. Las costras meriséricas también pueden presentarse en la varicela y en el herpes también. Y los intértridos piógenos, pues también. Les menciono que aquí se van a nombrar de acuerdo a la estructura anatómica que estén afectando. Cuando se afectan los sitios de pliegues, como inguinales, abdominales en las personas obesas, inframamarios o entre las orejas, se le conoce como intértrigos. Y cuando se presenta con morfológicamente microvesículas, se le conoce como impétigo miliar. No lo vayan a confundir con militar, es miliar. Normalmente no hacemos biopsia ante sospecha de impétigo, pero si existiera una duda diagnóstica, si piensan en una enfermedad ampollar autoinmune, al realizar la biopsia vamos a encontrar múltiples neutrófilos polimorfonucleares y sus cocos gram positivos agrupados ya sea en cadenas si fueran estreptococos o en racimos de uvas tratándose de estafilococos. Y cuando es la forma ampollar puede haber células acantolíticas, o sea, queratinocitos separados, redondos. Diagnósticos diferenciales: cualquier otra dermatosis que se acompañe de costras y de ampollas, como el herpes simple. El herpes simple nos va a dar vesículas y también puede haber costras meliséricas, pero aquí la topografía más común, más no exclusiva, es alrededor de los labios o en el borde bermellón. Y aparte que en el herpes preceden síntomas premonitorios como ardor, picazón, sensación de hormigueo, y el dolor es de tipo ardoroso o urente. Y en el caso del impétigo sí puede haber dolor y comezón, pero es mínimo. Y la sífilis papulocostrosa, también lo mencioné, que es diagnóstico diferencial para el impétigo contagioso de Tilbury-Fox, que es producido por estreptococo, y las tiñas inflamatorias, que también se le conoce como psicosis, también son un diagnóstico diferencial y son producidas por hongos en lugar de bacterias. Cuando se trata de impétigo ampollar, hay que descartar las enfermedades ampollares autoinmunes como el pénfigo vulgar o el pemfigoide ampolloso, y cuando hay impetigenización de dermatosis pruriginosas previas, la dermatitis herpetiforme también debemos de considerar. Complicaciones son las mismas, aunque menos frecuentes que cualquier otra enfermedad infecciosa, como son fiebre, malestar general, puede haber adenopatías, celulitis o incluso septicemia. Y cuando se produce por el estreptococo, hasta el 5% pudieran tener afectación renal, lo cual se conoce como glomerulonefritis post-estreptocócica. Tratamiento en las formas más leves pues es el aseo con antisépticos como jabón y agua, obviamente, o secantes y antisépticos como sulfato de cobre de 1 a 1000. ¿Qué significa 1 a 1000? Que es 1 gramo por cada litro de agua. También el alibur es lo que más frecuentemente usamos, que es sulfato de cobre y sulfato de zinc, 1.1 gramos y 1.1 gramos, que nos da una mezcla de 2.2 gramos. Igual se diluye en 1 litro o en medio litro, dependiendo
ahí la topografía afectada. Y existe otro antiséptico que es el permanganato de potasio, que en general no se recomienda para la cara. Sin embargo, en los pies o en áreas no visibles, sí lo podemos utilizar. Los esteroides tópicos están contraindicados debido a que se trata de una enfermedad infecciosa y podemos utilizar cualquier antibiótico tópico, normalmente 2 veces al día, ocasionalmente 3 veces al día. Y los que se encuentran en el mercado, el más usado es la mupirocina, seguido por el ácido fucídico o fusidato de sodio. La marca más común es el Fusidin y el Bactroban. Sin embargo, ya hay genérico del Bactroban. Y cuando no hay, podemos utilizar cualquier otro, como las combinaciones de antibióticos. Pero sí, jamás utilicen la combinación que contiene esteroide, la de Barmicil, Quadrider, Tetrader, Gelmicil, que son nombrados por los dermatólogos como los 4 jinetes del apocalipsis, ya que esos solamente van a enmascarar dermatosis infecciosas. Casi nunca van a curar a un paciente con ese tipo de productos. Y cuando son formas extensas, podemos utilizar antibióticos orales, como la dicloxacilina, que es el primer antibiótico que se utilizó contra el estafilococo. Si hubiera resistencia, se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, spalexina, clindamicina, acitromicina en caso de alergia a la penicilina, o macrólidos, con otros macrólidos como la claritromicina y la eritromicina. Y bueno, esa es una niña que vi en el hospital militar, la cual tenía numerosas costras mericéricas alrededor de los orificios nasales. Ella misma se fue diseminando su dermatosis, incluso hasta en extremidades superiores, y si se dan cuenta, no es una forma pura. ¿Qué me refiero a esto? Que tiene costras mericéricas, pero también hubo ampollas, y las ampollas tienen la característica que dejan un collarete de escamas alrededor, porque normalmente las ampollas son redondas. Y aquí está el diagnóstico de la paciente que les presentamos. Sin embargo, hay varios tipos de ectima. Este no es el que tiene la paciente. Es una infección dermohipodérmica, o sea que va a afectar hasta la grasa, producida habitualmente por el estreptococo, Diógenes, o también ocasionalmente por estafilococo cuando es más superficial. Va a iniciar con pústulas o erosiones que posteriormente se van a denudar o ulcerar, haciendo cada vez mayor la profundidad. Y clásicamente se presenta en ancianos, bueno, en adultos mayores que padecen insuficiencia venosa, pacientes con deficiente higiene, y puede presentarse como áreas maceradas, edematosas, que posteriormente se van ulcerando ante diferentes agentes, principalmente traumatismos, oclusión. Entonces, esas se van a cubrir una costra gruesa, mejor conocida como escara, y al desprenderse la escara, pues van a dejar esas ulceraciones. Y la clásica lesión del ectima son úlceras como hechas con sacabucado, o sea, redondas, con bordes violáceos o eritema violáceo y con tejido de granulación rojizo o amarillento que inicialmente va a tener esa escara y al desprenderse pues dejar solamente la ulceración o la úlcera con tejido de granulación. Y así es como vemos
las escaras que al desprenderse van a dejar las ulceraciones, como en este caso. Y ante casos superficiales, el tratamiento va a ser muy similar al del impétigo. Sin embargo, lo recomendable es dejar tratamiento sistémico. Y la variante que tenía la paciente Ya, doctor. Sí. Bueno, me quedé en que el tratamiento ante escasas lesiones con profundidad superficial, el tratamiento va a ser igual que el del impétigo, pero se recomienda preferentemente dar tratamiento mínimo vía oral, más los cuidados locales que se mencionaron en el tratamiento del impétigo. Y la forma grave de invasión rápida es producida por Pseudomonas aeruginosa, y esta se le llama ectima gangrenoso. Pues si se dan cuenta, la imagen de la derecha es muy parecida, aunque más pequeña que la de la paciente que les presenté, debido a que la paciente es una, bueno, más bien era una mujer con el sistema inmune muy comprometido debido a la insuficiencia renal y a la diabetes, obviamente. Entonces aquí son áreas maceradas o purpúricas equimóticas. Posteriormente se van a necrosar y dejar grandes áreas de ulceración. Entonces, digamos que el ectima gangrenoso, o bueno, ¿cuándo sospechar como causa a pseudomonas? Cuando sean lesiones que avanzan más rápidamente o que profundizan de una manera mayor que lo habitual. El ectima suele ser algo más crónico o de evolución más lenta. Digamos que el ectima viene siendo como alguna infección por estreptococo o estafilococo que no se trató bien o que fue ignorada debido al tipo de pacientes que afecta y que se fue complicando, profundizándose las lesiones. Permítame un segundo, bueno, muchos segundos. Bueno, el siguiente tema es foliculitis, que también se conoce como impétigo folicular de Burkhardt, y como su nombre lo dice, es una inflamación del folículo piloso, el cual puede ser causado por cualquier tipo de irritación, infección o infestación, y generalmente es superficial, pero también puede profundizar. Y de acuerdo a su causa, podemos tener foliculitis bacteriana, que son las más frecuentes, puede ser estafilococo, fúngica, ya sea por malacesia o por cándida, foliculitis virales, que bueno, realmente no es tanto por invasión del virus, sino por un mecanismo autoinflamatorio, y las infestaciones foliculares por ácaros. Características van a ser pápulas o pústulas que van a rodear el nacimiento del pelo. Entonces, por su naturaleza, la foliculitis solamente se va a presentar en áreas pilosas. ¿Dónde suele haber más pelo? Pues en la cabeza, en el área de la barba, genitales, nalgas y axilas. Y las foliculitis también pueden producirse por una complicación por abuso de esteroides o agentes oclusivos.
También hay otros trastornos inflamatorios no infecciosos, como la pseudofoliculitis de la barba, que no es otra cosa que los vellos encarnados. Y esto ocurre por malas técnicas de rasurado y sobre todo, o va a ser más frecuente en pacientes de raza negra. Y la foliculitis profunda, que se conoce como psicosis de la barba, esta es producida más frecuente por hongos, dermatófitos y, valga la redundancia, se produce en el área de la barba y bigote. Y aquí, además de las clásicas pápulas y pústulas foliculares, vamos a tener un área de inflamación o de eritema y edema circundante a las lesiones. Otra forma de foliculitis es la foliculitis queloidea, la cual se presenta en pacientes con tendencia a cicatrizar de esta forma, y la topografía más frecuente es la nuca, y van a empezar como cualquier otro tipo de foliculitis, que posteriormente se van a formar nódulos hasta que finalmente va a haber grandes áreas de cicatrización que van a dejar zonas como pelos de muñeca, que son como un grupo de pelos atrapados, pues como el pelo de las muñequitas antiguas. Y otra forma de foliculitis es la decalvante, la cual es menos frecuente afortunadamente, y también se presenta como una foliculitis normal, la cual conforme avanza va a dejar áreas de cicatrización. Bueno, aquí es un paciente que tuvo foliculitis y ya nada más queda el área de cicatrización residual. Tratamiento, pues hay que eliminar la causa desencadenante. Se pueden utilizar igual antisépticos, como en el caso del impétigo, o sea, prácticamente vendría siendo el mismo. Sin embargo, aquí también podemos utilizar otros antibióticos, como el trimethoprim con sulfa, las tetraciclinas como la doxiciclina, limeciclina y minoxiclina. Bueno, prácticamente la foliculitis, aparte del antibiótico, sobre todo la forma queloidea o la decalvante, se puede utilizar isotretinoína, así como en el acné. Y para los casos residuales, como las cicatrices, los esteroides intralesionales, o sea, inyectados directamente en las cicatrices. El de elección va a ser la triamcinolona, pero si no lo hay, podemos utilizar esteroides de depósito como la metilprednisolona, el nombre comercial es Depomedrol, o la dexametasona, que es el Alin Depot. La extirpación quirúrgica casi nunca lo hacemos, pero podemos hacerla después de varias sesiones de esteroides intralesionales, ya como última opción, nunca de primera elección. La radioterapia local también se puede utilizar ante queloides deformantes. Y la forunculosis o forúnculos y anthrax son nódulos con contenido purulento más profundos que la foliculitis, y el anthrax va a ser una acumulación o una confluencia de varios forúnculos, que bueno, realmente un forúnculo es como lo que antecede a los abscesos. Y normalmente la forunculosis es más frecuente en pacientes obesos, diabéticos o con algún tipo de inmunosupresión. La hiperhidrosis, el exceso de sudoración, también es un factor de riesgo para desarrollar forunculosis o abscesos. Y el anthrax estafilocócico normalmente se va a localizar en el cuello o en la espalda alta, y es una confluencia de abscesos que puede acompañarse de síntomas sistémicos.
Bueno, al ser una lesión de mayor profundidad, se puede acompañar también de septicemia o celulitis circundante, y la celulitis más adelante vamos a ver que constituye una urgencia dermatológica. De diagnósticos diferenciales del anthrax tenemos principalmente la hidradenitis supurativa, aunque no es la topografía que se afecta, el acné quístico también, o el querion de Celso. Tratamiento igual antibióticos de amplio espectro con cobertura principalmente para estafilococo y estreptococo. Y para los abscesos, invariablemente el tratamiento complementario va a ser el drenaje de los mismos. Y de acuerdo a la etiología, podemos utilizar vancomicina o incluso linezolid para tratar estafilococos aureus resistentes a la meticilina. Entonces hay que drenar los abscesos, ya sea como médico general, como dermatólogo, y si nos da miedo, pues decirle al cirujano que lo haga. Otra infección que pueden producir tanto bacterias como algunos virus es la paroniquia. Se le llama paroniquia a la inflamación de los pliegues proximales o laterales de las uñas. La principal causa va a ser la humedad. Sin embargo, también otras bacterias pueden producirnos paroniquia, como la pseudomonas y los hongos como los dermatofitos y la Candida albicans. Cuando esta infección se profundiza y se forma contenido purulento o abscesos, se le conoce como panadizo, y frecuentemente es producido por el estafilococo, pero también tenemos panadizos herpéticos por virus del herpes simple. Pues aquí va a haber inicialmente edema, eritema, formación de vesículas ampollas con contenido purulento. Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor, todo claro. Qué bueno, eso se nota que sí leyeron. Vamos a continuar con el resto de temas. Doctor, Escucho. en cuanto al impétigo, en el secundario, ¿cuáles son las dermatosis más, las que más causan el impétigo secundario? Dermatitis atópica y dermatitis de contacto, pero también escabiasis. Pero bueno, la escabiasis, pues realmente, a lo mejor por porcentaje, una escabiasis te va a producir más impétigo que una dermatitis atópica, pero la dermatitis atópica, al ser más frecuente que la escabiasis, entonces nos vamos a tener más casos de dermatitis atópica con impetigenización que pacientes con escabiasis. Por decir, la escabiasis se presenta en menos del 5% de la consulta dermatológica, y la dermatitis atópica en series de casos se presenta hasta en 20% de la consulta, en promedio 15% de la dermatitis atópica. Entonces nada más haz cuentas, si el 3% de pacientes con dermatitis atópica se impetigeniza, es un 3 de un 15%, y de los casos de escabiasis, que si bien te va es un 3%, si el 50% de los pacientes de escabiasis se impetigenizara, solamente tendrías 1.5% de pacientes con impétigo secundarios a escabiasis. O sea,
por mucho la dermatitis atópica es la que más se va a impetiginizar. Entonces, por probabilidad, también la dermatitis por contacto y la escabiasis. Claro, puede ser cualquiera, pero esas son más frecuentes. Amén. ¿Alguna otra pregunta antes de que empecemos con las infecciones estreptocócicas? Yo, doctor, ¿cuáles eran los fármacos que enmascaraban la dermatosis? Los esteroides. Bueno, esto nunca se les debe olvidar. En las farmacias, en todas, sobre todo en las de similares, venden un medicamento que contiene betametasona, gentamicina y clotrimazol. El nombre más común se llama Barmisil, pero el mal tiene muchas caras. También lo podemos encontrar como Gelmicin en similares, Triderm, Tetraderm o el Quadriderm, que es el de patente. El que fabricó ese medicamento seguramente tenía la buena intención de que con un solo producto pudiera tratar infecciones por bacterias, hongos y dermatitis inflamatorias. Sin embargo, debido a que los pacientes siempre lo usan mal y para todas las dermatosis, es que ha producido más daño que cualquier otro producto combinado. Entonces, es lo que deben aprender mis alumnos, que jamás en la vida tienen que utilizar la combinación de esos tres productos. Solamente denota ignorancia. Pero bueno, respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. ¿Más preguntas? Continuamos con celulitis y erisipela. Yo tengo una, doctor. Adelante. En el cuadro, las fotos que nos envió, comentó que era erisipela. No, un ectima gangrenoso. Ah, ok, sí le entendí que era erisipela. No. Muy bien. Por ahí alguien mencionó que fascitis necrotizante. Y es un diagnóstico diferencial, obviamente. Sin embargo, ahorita que veamos la fascitis necrotizante, ya ustedes pueden, con un criterio más amplio, decir si fue una fascitis necrotizante o un ectima gangrenoso. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Con eso de que está diciendo que no deberíamos de recetar Barmisil, entonces, ¿hay algún caso en el que sí se deba de recetar o usar? Nunca en la vida. Bueno, mira, me voy a confesar culpable. Yo lo llegué a usar cuando no había ninguna otra opción. Estaba en un pueblo, bueno, más que pueblo, un rancho, ejido, lejos de toda civilización, y me picó una abeja. Y lo único que encontré en la tiendita de la esquina fue una combinación que contenía lo de Barmisil. Y bueno, ahí lo que yo utilicé pues fue el esteroide, la función del esteroide. Y como tal, solamente lo usé 3 ocasiones. O sea, me lo puse 3 veces y ya, con eso fue suficiente. Pero así que ustedes lo receten, no, jamás en la vida. Cuando no haya ninguna otra opción y quieran tratar algo que ustedes saben que es inflamatorio o que ustedes ya saben cuál es el diagnóstico, sí sería como la última opción y decirle al paciente que lo use, no sé, 5 días y que lo tire. Porque si no se lo va a poner para todo. Y dejará de ir con ustedes o con cualquier otro médico. He tenido pacientes que lo han usado por años y están con síndrome de Cushing, con estrías en todo el cuerpo, o sea, son secuelas irreversibles.
Y todo porque alguien en la farmacia le dijo, ponte esto, y lo usó toda su vida, debido a que inicialmente, pues sí mejoran los pacientes. Ustedes tienen una dermatitis recurrente, usan ese producto, mejoran, están bien por unos días, regresa, lo vuelven a usar, vuelve a mejorar y así, hasta que ya no ayuda y es cuando vienen con el dermatólogo. ¿Alguna otra pregunta o cuestionamiento? Yo, doctor, entonces, ¿cuál sería o sea, un abordaje más adecuado para la misma? O sea, ¿con qué podríamos empezar nosotros? Perdón, ¿con qué? ¿Contra qué padecimiento? Es que hemos visto muchos. Ah, sí, perdón. Contra el estreptococos pyogenes, perdón. Bueno, mira, con los cuidados locales, con el aseo 2 veces al día. No se requiere hacer curación 20 veces al día. Con 2 veces es más que suficiente. Entonces, la curación, que normalmente utilizamos jabón quirúrgico, isodine, microdacin, y con antisépticos o antibióticos. Si son lesiones exudativas, o sea que la piel está llorosa o con mucha secreción, utilizamos secantes como el sulfato de cobre o el alibur o el domeboro. Se utilizan esos y como vamos a secar la piel con esos productos, entonces hay que aportar humedad. Aportamos con antibióticos o con ungüentos. Utilizamos un antibiótico en crema o en ungüento cuando no usamos de forma sistémica. Pero si ya le dimos, por ejemplo, ampicilina o dicloxacilina o cefalexina, mi favorito es la cefalexina porque hay menos resistencia que la dicloxacilina y es mejor tolerado. La dicloxa les da generalmente pirosis y náusea o hasta gastritis. Entonces yo casi siempre les dejo cefalexina, un secante y un cicatrizante. Entonces la dermatología básica es muy sencilla. Si una lesión está muy seca, hay que humectarla o humedecerla, aportarle humedad. Y si está húmeda, hay que secarla. Si está erosionada o ulcerada, hay que favorecer la epitelización. ¿Y cómo la vamos a favorecer? Con una cura húmeda normalmente. Existen muchos cicatrizantes en el mercado, que bueno, poco a poco van a ir conociendo. Pero si son lesiones superficiales o escasas, con tratamiento tópico es suficiente. Pero si son múltiples o profundas, hay que utilizar tratamiento sistémico. Si no tiene afectación al estado general, se puede manejar ambulatoriamente con antibióticos. Pero en el caso de una celulitis, en un paciente que potencialmente se puede complicar, hay que hospitalizar y dar antibióticos intravenosos. Si hay abscesos, hay que drenar. Más preguntas porque la clase avanza y no nos alcanza el tiempo. Yo, doctor. ¿Me escucho? ¿Te escucho? Lo que pasa es que yo sufrí foliculitis y mi doctora me recetó, bueno, no me recetó, más bien me mandó a depilación láser para que pues ya no se complicara el problema. Y se me hizo raro que usted no lo mencionara en tratamiento. O no es un buen tratamiento para la foliculitis. Bueno, ¿foliculitis de qué área? Fue en las axilas. Bueno, mira, quizás lo que tenías era una pseudofoliculitis, cuando la irritación constante es la causa, o sea, el rasurado, pues sí, yo también te recomendaría depilación, pero no es así como que la primera opción.
Igual imagínate que tienes una foliculitis en la cabeza o en la barba y que yo te diga, no, pues, depilación láser. O sea, no es la primera opción. Es una alternativa en sitios, o igual si tienes una foliculitis porque te rasuras mucho las piernas, yo mismo te recomiendo, no, pues, hazte depilación láser porque si siempre te vas a estar rasurando, pues mejor depílate, permanente. ¿Resolví tu duda? Sí, doctor, gracias. Bueno, pues aprovechen porque el que ahora calla tendrá dudas por siempre. Doctor, ¿y qué tipo de depilación láser recomienda para el caso de mi compañera? Bueno, miren, la depilación láser es operador dependiente. ¿A qué me refiero? Que pudieran tener la tecnología más avanzada, pero si el operador no está capacitado, no van a obtener la misma respuesta. Sin embargo, si ustedes no consideran la variable operador, el láser de diodo es el más efectivo para depilación, seguido por el alexandrita y como última opción la luz pulsada. Pero, por ejemplo, yo tengo una luz pulsada que incluso es relativamente antigua, pero es de una marca muy buena, de origen israelí, y con esa luz pulsada he depilado pacientes y desde la primera sesión obtienen disminución en la frecuencia del rasurado. Por eso les comentaba que es operador dependiente. Ahora bien, si un experto tiene un diodo, pues obviamente te va a ir mejor con un diodo. Pero si tienes un diodo chafa o una luz pulsada chafa y un operador chafa, pues te pueden dar 20 sesiones y seguirás con crecimiento de pelo. Lo que sucede es que los que no son expertos le tienen miedo a los aparatos. Entonces utilizan fluencias o potencias bajas y la respuesta es más lenta. ¿Alguien más? Doctor, a mí me pasa algo similar cuando, o sea, no me quito la barba con frecuencia, pero cuando me la quito me pasa exactamente lo mismo. De hecho, me salen muchos granitos de la cara, por lo mismo evito rasurarme con frecuencia. Bueno, mira, yo alguna vez estuve tentado también a hacerme depilación de la barba, porque por mi profesión tengo que rasurarme diario, de a fuerza. Pero hay cuidados locales que disminuyen la foliculitis. Una es que cambies frecuente el rastrillo para que te des una sola pasada. Y la otra es que no te pegues tanto el rastrillo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces por tener una piel suave nos damos como tres pasadas mínimo y nos presionamos mucho. Entonces, esa es la principal causa de la foliculitis, que nos presionamos mucho y que aparte nos damos en todas las direcciones. O sea, queremos un rasurado perfecto, pero usamos un rastrillo que ya a lo mejor tiene una semana y pues mientras más viejo esté el rastrillo, más pasadas tienen que darse, mayor fricción, inflamación. Entonces recuerden que la foliculitis es una inflamación del folículo piloso. Entonces hay que disminuir la irritación, pero ya si de plano no les gusta tener barba, pues sí, depílense. Doctor, ¿y usted cuánto cobra la depilación? Bien barato. Como ahorita depilan hasta en las tortillerías, la depilación láser ya es muy barata. Por ejemplo, de axilas serían 600 la sesión, por ejemplo. Y bueno, y se me hace caro. O sea, ustedes van a cualquier lugar
y les van a dar un paquete de rasurado de cuerpo completo, a lo mejor por 1,800 pesos. Y realmente las axilas a lo mejor se depilan con 8 disparos que te lleva 2 minutos. Pero piernas completas sí se llega a tardar uno a lo mejor hasta 40 minutos. Entonces yo tengo la luz cruzada, pero la uso más para acné o para rejuvenecimiento o manchas. Para depilación sí la llego a usar, pero es lo menos frecuente. Un minuto más de preguntas para pasar al siguiente tema. De hecho, la siguiente clase es más rápida porque son temas más digeribles. Doctor, ¿cuáles dijo que eran los factores predisponentes para un absceso? A ver, otra vez. ¿Cuáles dijo que eran los factores predisponentes para un absceso? Obesidad, humedad y cualquier otro trastorno del sistema inmune. Hay deficiencias de inmunoglobulinas y trastornos raros de la migración de los neutrófilos, pero principalmente la diabetes y la obesidad. Y bueno, la hiperhidrosis también, o ser muy peludo, velludo, como quieran llamarle. Ok, gracias. Doctor, yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, tengo mucho la costumbre de los vellitos que salen así debajo de la barba en el cuello, me los quito mucho con pinzas así de las cejas. Eso podría traer como un problema, pues que también se me entierran mucho. Así es. Eso podría traer otro problema, estarme quitando con pinzas. Eso es lo peor. Sí. Porque es que se siente chido. El dolorcito. Eso te va a generar una pseudofoliculitis. O sea que ahí también se recomienda más o menos, o sea, bueno, hacer con láser para que se dejen de enterrar. Me faltó uno. Sí. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, pues ya se va a acabar la otra sesión. Abrimos de una vez la siguiente, por favor. Sí, doctor. ¿Pantalla? Sí, doctor. Bueno, celulitis y erisipela son dos formas clínicas producidas por Streptococcus pyogenes. En la celulitis, como su nombre lo dice, es una afectación o infección de la grasa o tejido celular subcutáneo y se manifiesta como una zona edematosa infiltrada, profunda y firme, pero clínicamente no va a existir delimitación precisa con la piel sana. Además, al ser una infección más profunda, puede haber abscesos secundarios, vesículas y ampollas. Y en el caso de la erisipela, de acuerdo a su sinonimia o a su definición, es una infección dermoepidérmica, o sea, en la dermis y en la epidermis. Y aquí va a haber una limitación más precisa de la piel enferma respecto a la piel sana. Ambas se pueden contagiar ante traumatismos menores o lesiones dermatológicas preexistentes. Incluso la tiña pedis o pidatleta es una de las causas más frecuentes en pacientes ancianos, o la onicomicosis incluso. Por ahí pueden pasar microorganismos
y producirnos la celulitis. Y aquí vemos que en la valoración inicial tenemos que hacer un marcaje para ver que la infección no avance y de esa manera evaluar la respuesta a los antibióticos o al tratamiento instaurado. Entonces son microtraumatismos que se presentan frecuentemente en pacientes diabéticos, obesos o con insuficiencia venosa. Son lesiones eritematosas, edematosas, que se distinguen en el caso de la erisipela por estar perfectamente delimitadas e induradas, y en el caso de la celulitis, al ser más profundo, van a ser lesiones de eritema más difuso con una mala delimitación. Y bueno, al ser una infección producida por la misma bacteria, ocasionalmente es difícil distinguir entre una erisipela y una celulitis, pero insistiendo, la principal diferencia es la limitación que se presenta en la erisipela y en el caso de la celulitis, la ausencia de un límite preciso. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen izquierda un paciente con eritema y edema que está muy bien delimitado respecto a la piel sana en la cara. Se afectan mejillas y la nariz, y en el caso de la paciente obesa izquierda, es un eritema y edema muy difusos que no se distingue bien dónde inicia y dónde termina. Entonces, una es celulitis, la del lado derecho, y erisipela, la del lado izquierdo. A ver, aquí alguien me dice qué diagnóstico tiene este paciente. Es una celulitis. Es una celulitis porque además de que no hay delimitación, tenemos abscesos y ampollas agregados. Y la forma más grave es la fascitis necrotizante. Como su nombre lo dice, aquí tiene que afectarse hasta la fascia. Puede haber daño de tendones o de músculos. Y se le llama como fascitis necrotizante tipo 1 o gangrena de Fournier cuando es producida por múltiples microorganismos y se presenta en diabéticos descompensados. Y la fascitis necrotizante tipo 2 es producida más frecuentemente por Streptococcus pyogenes y algunas veces también por Staphylococcus aureus. Y bueno, estas son lesiones muy graves que comprometen la vida y la función de los órganos. Vamos a encontrar cocos gram positivos en las tinciones de las lesiones, leucocitosis en la biometría hemática. El tratamiento invariablemente es quirúrgico, o sea, se tiene que hacer desbridamiento y los antibióticos intravenosos, y al ser producida por estreptococo también puede producir la glomerulonefritis en menos del 5% de los casos. Igual aquí también cuando se afectan los dedos, se le conoce como dactilitis y es producida por estreptococos. La escarlatina también es producida por Streptococcus pyogenes, que se puede acompañar en casos de faringoamigdalitis. No todas las faringoamigdalitis estreptocócicas van a cursar con escarlatina, ya que esta es producida por una toxina eritrogénica, la cual nos va a producir un eritema difuso en los pacientes, acompañado de pápulas que nos van a dar aspecto de papel de lija. Va a ser una fiebre muy alta, hasta de 40 grados, y se acompaña de malestar general. Y la escarlatina inicialmente va a cursar con una lengua blanquecina o en frutilla blanca, saburral, la cual al desprenderse nos va a dar la clásica lengua en fresa. Y escarlatina viene de rojo escarlata, entonces va a ser un eritema difuso acompañado de unas
micropápulas que al tocarlas se van a sentir como una lija. Y ese eritema va a desaparecer a la vitropresión o a la diaspopía. Así se le conoce a ese auxiliar diagnóstico. Y se puede acentuar ese eritema formando áreas purpúricas lineales, que se conocen como líneas de Pastia, en el caso de los pliegues anticubitales. Y cuando se prolonga, puede durar hasta un mes en resolverse, dejando finalmente denudación digital y también desprendimiento de las uñas. Diagnóstico diferenciales, pues otros exantemas producidos por toxinas, como el síndrome de la piel escaldada estafilocócico, exantemas virales como la rubiola, mononucleosis infecciosa, u otras eritrodermis producidas por dermatosis inflamatorias. Y bueno, casi nunca enviamos cultivo de exudado faríngeo, pero podemos mandarlo. También se puede enviar estreptolicinas en sangre, y cuando hay afectación renal podemos encontrar eritrocituria. Tratamiento de elección de la escarlatina pues es la penicilina benzatínica 1.2 millones de dosis única o la procaínica, pero también podemos utilizar cefalosporina de primera generación, eritromicina, citromicina, ciprofloxacino y otras enfermedades infecciosas que pueden también presentarse tanto por estafilococo como estreptococo. Tenemos al síndrome de choque tóxico o de la piel escaldada, y en mujeres se presentaba anteriormente con el uso de los tampones, o también en el periodo postquirúrgico también puede presentarse el síndrome del choque tóxico, y en los neonatos se le llamaba síndrome de Ritter-von-Ritter-Schein. Y bueno, para llamarle síndrome del choque tóxico, tiene que acompañarse de síntomas sistémicos de choque, como hipotensión, fiebre, y en casos muy graves puede haber disfunción orgánica múltiple. Bueno, permítanme unos segunditos. Bueno. Pues, nada más que tómale bien los datos, la edad y la dirección. Así, hasta luego. Y bueno, esto ya no viene en su temario, pero cualquier infección o proceso séptico nos puede dar manifestaciones cutáneas de émbolos sépticos, los que van a producir trombosis con áreas petequiales o negras de forma acral. Acral no es otra cosa que las posiciones distales del cuerpo, como los dedos de las manos, la punta de la nariz y los pies. ¿Y qué enfermedades se acompañan de émbolos sépticos? La septicemia por el meningococo. También puede haber en la septicemia por gonorrea, por Neisseria gonorrea. Y actualmente el COVID, la infección por coronavirus, también nos puede dar, pero realmente aquí no son émbolos sépticos, sino que como hay afectación de los vasos sanguíneos, también puede haber áreas de necrosis distal. Pero eso se presenta en casi todos los pacientes que padecen sepsis grave. Y otras dermatosis que no vienen en su libro, pero que es interesante como cultura general, está la queratolisis punteada, que puede ser producida por estreptococos o por otras bacterias como Micrococcus sedentarius, y esta es más frecuente en áreas húmedas como las plantas de los pies, y como su nombre lo dice, queratolisis punteada se va a caracterizar por presencia de
hoyuelos que van a dar un aspecto carcomido en los pies, como la imagen derecha. Y también puede cursar con maceración interdigital y erosiones de las mismas. El eritrasma también es otra afectación superficial producida por corinebacterias, y esta se ve de forma eritematosa con un poco de edema y maceración, y va a tener una característica que cuando las observamos con lámpara de Wood va a dar una fluorescencia rojo coral, como la imagen de la derecha. Entonces, si se dan cuenta, son sitios húmedos, de tal forma que el eritrasma se puede presentar tanto en zonas interdigitales, inguinales y axilares. Y es aquí donde la lámpara de Wood tiene su utilidad. Es para diferenciar en qué agente etiológico se puede tratar. Y el manejo es muy sencillo con antibióticos tópicos normalmente. Clindamicina tópica, eritromicina tópica o cualquier otro antibiótico oral como los usados en el impétigo. Entonces aquí, ante las enfermedades infecciosas, los tratamientos orales son muy sencillos, ya que no importa qué enfermedad sea, si ustedes conocen la sensibilidad o el mecanismo o el espectro antibacteriano de los antibióticos, pues ya van a saber que ante un impétigo o un panadizo estafilocócico, pues van a dar un antibiótico que tenga cobertura contra esa bacteria. O si es un estreptococo, pues saben que pueden utilizar penicilina, cefalosporinas de primera o hasta tercera generación. Y enfermedades más raras que no ocurren aquí en Torreón porque es un lugar muy seco, también está la tricomicosis axilar, que es producida por bacterias. Sin embargo, se le llama tricomicosis debido a que nos va a dar una apariencia de que el pelo está lleno de hongos o de lama o de moho, y esas se van a presentar como concreciones que van a envolver los tallos pilosos. Y aquí pues el tratamiento ya sea el rasurado, o si quieren conservar el vello, pues pueden utilizar antisépticos tópicos. ¿Preguntas? No, Doctor, todo claro. Muy bien, pues realmente las enfermedades infecciosas para mí son como de lo más sencillo en dermatología. Lo difícil son las enfermedades autoinmunes y lo más sencillo es lo infeccioso. Entonces, ya no tienen preguntas. no, doctor, todo claro. ¿Ya se organizaron en equipos? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Yo creo que mañana sin falta les envío el temario para que por cada clase de 2 horas se den por lo menos 6 temas. Claro, ahí depende la extensión de cada padecimiento. Por ejemplo, de esas enfermedades sigue enfermedades infecciosas, son muy complejas. Por ejemplo, la sífilis, pues es como si hubieran dado 5 enfermedades como las que vimos ahorita. Tuberculosis también es un tema extenso, y la lepra también es un tema extenso. O sea, a lo mejor la próxima clase vamos a ver nada más tuberculosis. Vamos a ver tuberculosis, sífilis, lepra y micobacterias atípicas. O sea, prácticamente todas las micobacterias. Las treponemas, que son sífilis,
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre y todas las demás micobacterias atípicas. Las micobacterias atípicas, aunque son muchas, se producen nada más como 4 padecimientos y son muy cortito ese tema. Entonces vamos a ver 4 capítulos la próxima clase para que se preparen. La UJED se caracteriza por dar buenas clases y por tener alumnos estudiosos y responsables. Entonces hay que seguir con esa fama y prestigio que los caracteriza. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, doctor, doctor. claro que sí. Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.